Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo del canal del sindicato UIT. En esta ocasión vamos a continuar con la serie sobre las incapacidades temporales y vamos a explicar las retribuciones en situación de incapacidad temporal por accidente de trabajo. Antes de comenzar, solo recordarles que pueden suscribirse al canal y clicar en la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos publicados. Bien, retribuciones en incapacidad temporal por accidente de trabajo. Igual que vimos en el vídeo anterior, en el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social, viene contemplada las situaciones de incapacidad temporal. Pueden ser por enfermedad común o enfermedad profesional y por accidente, ya sea o no de trabajo. En este vídeo, como continuación del vídeo anterior, vamos a ver las bajas, las incapacidades temporales por accidente de trabajo. Igual que ocurría durante las incapacidades temporales por enfermedad común, durante las bajas por accidente de trabajo, en lugar de percibir los conceptos habituales en nuestras nóminas, únicamente vamos a percibir el concepto de prestación y, en su caso, si corresponde de acuerdo al convenio colectivo, el complemento que corresponda. Para calcular las retribuciones durante la incapacidad temporal por accidente de trabajo, vamos a seguir los tres mismos pasos que vimos para la enfermedad común. En primer lugar, determinar el tipo de incapacidad temporal y localizar la base de cotización de contingencias profesionales en lugar de la de contingencias comunes, debido a que estamos calculando la baja por accidente de trabajo. Calcularemos la base reguladora diaria, igualmente como hacíamos con la baja de enfermedad común. Y por último, calcularemos los tramos tanto de la prestación como del complemento si corresponde. Bien, por tanto, lo primero sería determinar el tipo de incapacidad temporal y localizar la base de cotización de contingencias profesionales. Para determinar el tipo de incapacidad temporal, lo más común es que en caso de accidente de trabajo sea el médico de la mutua contratada por nuestra empresa la que emita ese parte de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Para localizar la base de cotización de contingencias profesionales, al igual que ocurría en la baja por enfermedad común, tenemos que acudir a la nómina del mes anterior a la incapacidad temporal. Es decir, si el inicio de la incapacidad temporal de la baja transcurriera durante el mes de mayo de 2021, por ejemplo, tendríamos que acudir a la nómina del mes de abril de 2021 para localizar esta base de cotización. Tenemos que fijarnos en lugar de la base de contingencias comunes, como ocurría con la baja de enfermedad común, tenemos que localizar la base de contingencias profesionales o también se puede denominar base de accidente de trabajo. En caso de duda, para calcular esta base de cotización, tenemos que sumar todos los conceptos cotizables, que básicamente son todos salvo las dietas y los kilometrajes, e incluir el concepto de horas extra que se haya abonado durante esa nómina. Igualmente, como ocurría en las bajas de enfermedad común, tenemos que añadir, si no se encuentra prorrateada, la parte proporcional de las pagas extraordinarias, debido a que la cotización de las pagas extraordinarias se realiza de manera prorrateada, aunque no se perciban las pagas extraordinarias de manera prorrateada. A continuación tenemos que calcular la base reguladora diaria, que va a constar de la suma de dos elementos. Por un lado, a la base de cotización de contingencias profesionales de la nómina que hemos visto anteriormente, tenemos que restar las horas extraordinarias generadas en ese mes y lo dividiremos entre el número de días a los que hace referencia la nómina. A eso habrá que sumar el promedio de las horas extraordinarias del año anterior dividido entre el número de días naturales del año, de 365 días. Para más explicación, veremos a continuación un ejemplo. Por último, tendremos que calcular los tramos de la prestación y del complemento según corresponda. Según establece el régimen general, desde el día siguiente al inicio de la baja, de la incapacidad temporal, se percibirá el 75% de la base reguladora diaria calculada anteriormente. Y por su parte, el complemento dependerá, y al igual que ocurría en caso de las bajas de enfermedad común, dependerá de lo que establezca el convenio colectivo de aplicación. En el caso del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, el complemento en caso de accidente de trabajo viene regulado en el artículo 51, al igual que ocurría con el de enfermedad común. En caso de
incapacidad temporal en caso de accidente laboral, las empresas complementarán hasta el 100% de la tabla de retribuciones del anexo. Esto es muy importante debido a que, a diferencia de lo que ocurría con el complemento por enfermedad común, aquí el complemento va a ser en función de la tabla de retribuciones del anexo y no de la base reguladora diaria. Será hasta el 100%, pero de la tabla de retribuciones del anexo, no de la base reguladora como ocurría en el caso de enfermedad común. Igualmente, a esta tabla de retribución del anexo se le debe incluir la antigüedad y el plus de peligrosidad en el caso de que sea variable, y además no puede suponer una merma del importe que pudiese corresponder en las pagas extraordinarias, es decir, no se puede producir una disminución de las pagas extraordinarias. En el caso de que la prestación reglamentaria de la Seguridad Social, es decir, este 75%, sea superior a este 100% de la tabla de retribución del anexo, más la antigüedad, más las pagas extraordinarias, tan solo se percibiría el 75% de prestación y no se percibiría complemento. Es decir, a partir del primer día, en caso del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, a partir del primer día de incapacidad temporal, se va a percibir el 75% de la prestación, como establece el régimen general, y como complemento se establecerá hasta el 100% de la tabla de retribución en el anexo, más la antigüedad, más la peligrosidad en caso de que sea variable, más el resto de pagas extraordinarias. Aquí tendríamos los elementos que se establecen en el anexo salarial y que incluirían, dependiendo de la categoría profesional, si correspondiera al trabajador. A continuación vamos a ver todo esto mediante un ejemplo. Un trabajador del sector de la seguridad privada sufre un accidente laboral que le incapacita para desempeñar sus funciones laborales. Tras ser atendido por el médico correspondiente de su mutua de accidentes, se le emite un parte de baja por accidente de trabajo el día 15 de mayo de 2021 y transcurre así hasta el 6 de junio de 2021, que recibe el alta por encontrarse ya capacitado para continuar con su actividad profesional. Bien, lo primero es determinar el tipo de incapacidad temporal, que, como nos dice el propio enunciado, al ser un médico de su mutua de accidentes, se tratará de un accidente de trabajo. Y tenemos que localizar la base de cotización de contingencias profesionales. Como el inicio de la incapacidad temporal transcurre durante el mes de mayo de 2021, tenemos que acudir para localizar esta base de cotización a la nómina de abril del 2021, del mes anterior al inicio de la baja. Aquí estaría. Tenemos que localizar en la sección donde se encuentran todas las bases de cotización, la base de cotización de contingencias profesionales, o en este caso se denomina de accidente de trabajo. Siempre a la del mes anterior a la baja, la de accidente de trabajo. Seguidamente tenemos que calcular la base reguladora diaria, al igual que ocurría con la baja de enfermedad común. Con la fórmula que hemos visto anteriormente, tenemos que la base de cotización del mes de abril, del mes anterior a la baja, sería 1609,07. A esto hay que descontarle las horas extras generadas en el mismo mes, en el mes de abril, que serían 69,26. Y nos quedaría esta base de cotización, que básicamente se correspondería con la base de cotización de contingencias comunes, y esto lo dividimos entre el número de días de cotización a lo que hace referencia a la nómina, y nos quedaría una base inicial de 51,33. A esto hay que sumar el promedio de horas extraordinarias generadas durante el último año. Sería sumar todas las horas extraordinarias que en muchas nóminas vienen incluso contempladas esa base de cotización por horas extraordinarias, sumar todas las horas extraordinarias generadas durante los 12 últimos meses iniciándose en el mes anterior al inicio de la baja, y se dividiría entre el número natural de días del año, que sería 365. Y por tanto tendríamos este primer sumando más este promedio de las horas extraordinarias, y tendríamos esta que sería nuestra base reguladora diaria, que serían 52,73. La prestación, como a partir del primer día de incapacidad temporal por accidente de trabajo se empieza a generar el 75% en calidad de prestación, esta sería la prestación, el 75%, que nos correspondería de manera diaria durante el transcurso de nuestra incapacidad temporal.
Además de esto, como el propio convenio colectivo, en el caso de la seguridad privada, establece que el complemento en caso de accidente de trabajo no va a ser en función de porcentajes de esta base reguladora, sino que va a ser en función de la tabla de retribuciones del anexo. Tenemos que calcular cuál sería el complemento aplicable en este caso. Para ello tenemos que sumar el 100% de las retribuciones del anexo, que estaría contemplado con el salario base, transporte, el vestuario, la peligrosidad que le corresponde al trabajador, en este caso sería la mínima garantizada, la antigüedad, que en este caso cobra complemento de antigüedad el trabajador, y a esto habría que añadir la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El convenio colectivo, en caso de seguridad privada, establece que no puede producirse una merma en el caso de las pagas extraordinarias. Aquí vemos que el trabajador percibe de manera prorrateada las pagas extraordinarias. Por tanto, al percibirla de manera prorrateada, hay que incluir el prorrateo en las pagas extraordinarias. Cabría la posibilidad de que la empresa, en caso de que el trabajador no percibiera de manera prorrateada las pagas extraordinarias, no incluyera en este complemento la parte proporcional de pagas extraordinarias, sino que al no percibir las pagas extraordinarias de manera prorrateada, el trabajador en el correspondiente mes que le corresponda a percibir la paga extraordinaria, ya sea en marzo, en junio o en diciembre, percibiera la paga extraordinaria íntegra y por tanto aquí no habría falta incluir esa parte proporcional de pagas extraordinarias. Por tanto, nos quedaría un complemento que sería la diferencia entre este 100% de la tabla salarial y ese 75% equivalente a la prestación que va a recibir el trabajador, la diferencia entre unos sería el complemento que de manera diaria tiene que percibir el trabajador. Como veis, aquí el complemento no se calcula en función del porcentaje de esta base reguladora, sino que se calcula en cuanto a la diferencia del 100% de la tabla salarial con el 75% que se percibe en concepto de prestación. Por último, tan solo habría que calcular los tramos de la prestación y el complemento. Tenemos aquí referenciadas las dos tablas correspondientes a las dos nóminas en las que el trabajador ha transcurrido la incapacidad temporal. En la primera tabla vemos cómo quedaría la prestación y el complemento para la nómina del mes de mayo. La baja se iniciaría el 15 de mayo hasta el 31 de mayo. Serían 17 días de incapacidad temporal. Es importante referenciar que para las bajas en caso de accidente de trabajo, el primer día en el que se ha producido el accidente de trabajo, el trabajador debe percibir de manera íntegra el importe de su salario. Es decir, como si ese día el trabajador hubiera trabajado la jornada completa. Y por tanto, la prestación y el complemento empezarían a computarse a partir del día siguiente. Por eso aquí, aunque el inicio de la baja es el día 15, tan solo se percibe 16 días tanto de prestación como de complemento, porque se empezaría a computar a partir del día siguiente a la baja. Sería igualmente del 75% de esta base reguladora, que sería 39,55, y del correspondiente complemento que hemos calculado, 10,34. Todo por el total de los días que haya transcurrido el trabajador en incapacidad temporal. Seguidamente, como ocurría con las bajas de enfermedad común, la baja transcurre durante el mes de junio. El mes de junio, la nómina del mes de julio se va a ver igualmente afectada por esta baja. La base reguladora que hemos calculado se va a aplicar durante la totalidad de la baja hasta que el trabajador reciba el alta, independientemente del mes en el que nos encontremos. Por tanto, aquí teníamos que igualmente calcular desde el día 1 al 6 de junio, aquí hay una rata, desde el día 1 al 6 de junio, que serían 6 días, y calcularíamos exactamente con la misma prestación y con el mismo complemento. Por último, al igual que ocurría con las bajas de enfermedad común, el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad establece que las empresas complementarán la prestación reglamentaria en el supuesto de hospitalización y se cobrará el 100% de la base cotizable desde la fecha de su hospitalización durante 40 días máximo, aunque parte de dicho día se esté hospitalizado y otra parte no, siempre que se siga de baja. Es decir,
Al igual que ocurría con la enfermedad común, en caso de hospitalización no se percibiría este complemento, sino que la prestación se complementaría con el otro 25%, pero en este caso de la base reguladora. Es decir, en vez de tener en cuenta este 49,99, directamente se aplicaría el 100% de la base reguladora diaria, equivalente al 25% restante de la prestación. Bien, si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y compartir. Muchas gracias por vuestro tiempo.